Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos y todas. Antes de la peluca y la casaca y la Biblia fueron los ríos arteriales. Fueron las cordilleras en cuya honda raída el cóndor o la nieve parecían inmóviles. Fue la humedad y la espesura, el trueno sin nombre todavía, las pampas planetarias. El hombre tierra fue, vasija, párpado del varo trémulo, forma de la arcilla, fue cántaro caribe, piedra chicha, copa imperial o sílice araucana. Tierno y sangriento fue, pero en la empuñadura de su arma de cristal humedecido, las iniciales de la tierra estaban escritas. Nadie pudo recordarlas después. El viento las olvidó. El idioma del agua fue enterrado. Las claves se perdieron o se inundaron de silencio o sangre. No se perdió la vida, hermanos pastorales, hermanas biblistas, pero como una rosa salvaje cayó una gota roja en la espesura y se apagó una lámpara de tierra. Yo estoy aquí para contar la historia, desde la paz de la vicuña hasta las azotadas arenas de la costa final, en las espumas acumuladas de la luz andina y por las madrigueras despeñadas de la sombría paz amazónica. Te busqué, Padre mío, joven guerrero de tinta y cobre. O tú, planta nupcial, cabellera indomable, madre textual, metálica pluma. Yo en Cásico del Légamo toqué el libro y dije, ¿quién me espera? Y apreté la mano sobre un puñado de letra vacía. Pero anduve entre flores zapotecas y dulce era la luz como un venado y era la sombra como un párpado verde. Biblia mía sin nombre, sin América, estambre equinoccial, lanza de púrpura. Tu aroma me trepó por las raíces, hasta la copa que vivía, hasta la más delgada palabra aún no nacida en mi boca. Espero que ya sean conocidas palabras las que he tomado del prólogo al libro Canto General del poeta chileno Pablo Neruda. Las he aprovechado levemente alteradas para introducirnos en el tema de los pioneros de la lectura bíblica en los países andinos. Las palabras de Neruda nos llevan desde el siglo XX a otro momento en la historia del continente, cuando el discurso escriturista judío, cristiano, musulmán todavía no tenía nada que ver con el mundo andino circundante. Creo que para entender bien los últimos 80 años de lectura bíblica en el contexto andino, hay que ubicarlos primero dentro de esa otra historia más larga, que es la historia de la conquista europea, de su nuevo mundo. La Biblia llegó al mundo andino como parte de un aparato conquistador, que después se volvió institucionalidad virreinal colonial. Servía para justificar lo que procuraba llevar a cabo los nuevos señores de este territorio, lo cual no era sino saquear la vida que otros habían desarrollado en el lugar.
Así, en su primer momento andino, la Biblia era básicamente otro armamento de guerra, apto y aprovechado para promover y encubrir la matanza, el robo, la servidumbre. No voy a profundizar en este tema. Debe ser una cosa obvia. Y además no es el aspecto más interesante, aunque sea importante, del caso. Mucho más importante y mucho más interesante es lo que los nuevos sujetos de estos reinos, los llamados indios, etcétera, han logrado descubrir con aquellos textos cuya finalidad original en el contexto andino era su aplastamiento y hasta su aniquilación. Como dice Pablo Neruda, yo estoy aquí para contar esa historia en busca de una ciencia bíblica capaz de darle relectura a una letra sagrada que en su primer momento andino solo con sangre entraba. Tomaré como enfoque el caso del Perú, pero aún así no voy a poder abarcar todos los pormenores del caso. Son solo unos cuantos personajes y por el tema del tiempo, por supuesto, no vamos a poder trabajarlos todos. Pero empiezo con el Inca Atahualpa y el desencuentro de Cajamarca. El primer lector, o más bien dicho, ojeador andino de un libro que supuestamente articulaba la fe cristiana en el contexto andino, ¿no?, era el Inca Atahualpa. No se sabe con certeza si el libro que el padre Vicente de Valverde le habría mostrado era una Biblia o un breviario, poco importa. De todas maneras, el Inca no se dejó impresionar por el libro. Después de haberlo revisado a su manera, según Francisco de Jerez, secretario y notario del conquistador Francisco Pizarro, lo arrojó 5 o 6 pasos de sí. Esta rápida y desdeñosa lectura del texto europeo terminó costándole la vida al Inca Atahualpa. Quizá fue un resultado predecible, pero aún si hubiera podido darle, digamos, una mejor lectura, más exegética, más detenida en los detalles textuales, tampoco es probable que le hubiera ayudado mucho, pues a la hora de encontrarse el Inca Atahualpa con el sacerdote español y con su libro sagrado, no estaba prevista ni la posibilidad de intercambiar perspectivas distintas sobre el significado del texto. Menos de un siglo después del desencuentro del Inca Atahualpa con el conquistador Pizarro y su hueste en Cajamarca, otro hombre andino que se llama Felipe Guampoma de Ayala escribió una carta, la cual más bien es una narración más o menos épica, mezclada con otro mucho género literario, de casi 1000 páginas para el rey Felipe II a principios del siglo XVI, probablemente el XVI-XV. El escrito no es un tratado teológico ni exegético, a pesar de volverse cada vez más un sermón. Tampoco es una obra historiográfica. Según Rolena Adorno, el relato de la nueva crónica de Guamampoma es en realidad una narración moralizante que opone la buena fe de los andinos a la codicia de los españoles y que tiene el carácter teleológico de una secuencia poética. Asimismo, sin embargo, se hizo todo un esfuerzo en la carta de Guamampoma para juntar en un solo discurso los dos mundos, el español cristiano y el andino anterior, ¿no?
como si fueran dos caras de la misma moneda. Eso es precisamente lo que hace que la obra de Guaman Poma sea un texto poético, pues busca teleológicamente crear desde dentro del desencuentro reiterado entre los dos mundos una propuesta de salida que Guaman Poma llama Nueva Crónica y Buen Gobierno de este reino. Y por eso es que acarea, entre otras muchas cosas, ¿no?, también una especie de lectura bíblica, que hasta la fecha no se ha trabajado mucho por los estudiosos. Tómese, por ejemplo, el paralelo que pone Guaman Poma entre la historia bíblica de Adán y Eva y la tradición andina sobre, se llama Baribira Cocharuna, primer generación de indios, de multiplicados de los dichos españoles que trajo Dios a este reino de las Indias, los que salieron de la arca de Noé, diluvio. O sea, ¿qué lectura es? Difícil de calificarlo, pero es lectura bíblica, ¿no? Hay como casos contados. También hay el manuscrito de Guarachirí, que probablemente es del mismo siglo XVI o VIII. En la víspera de la Guerra de Independencia hay los sueños de Gabriel Aguilar en Cusco. En estos textos es posible apreciar una especie de acercamiento paulatino entre el mundo bíblico europeo y lo que es el discurso propiamente americano, peruano, andino. Pero no voy a tener tiempo para entrar en detalle. Tampoco voy a poder compartir la investigación que yo he hecho sobre la lectura bíblica como parte del desarrollo de una literatura nacional. Impresiona que pues son como, aunque por los dos lados, el lado de la literatura nacional y por el lado un poco de la exégesis, se trata de lectura, ¿no? Pero no se ha trabajado hasta la fecha la lectura bíblica como parte del desarrollo de una literatura nacional, ¿no? Aunque hay razones por las cuales pensar que sí, el tema de este congreso debe entenderse también como parte de, digamos, de esa historia, ¿no? Debería interesar también a los que trabajan, digamos, la literatura argentina, la literatura peruana. En el caso peruano, digamos, las instituciones no son todas de interés para el tema mío en este trabajo, que no es tanto cualquier cosa con la Biblia, sino la relectura bíblica, que desde un comienzo bastante temprano en la historia del país conquistado empezó a darse, ¿no? Pero yo creo que llegando al siglo XX hay casos interesantes. Yo creo el florecimiento de los llamados institutos bíblicos, que ahora en Lima yo no sé cuántos hay, pero realmente es un fenómeno que merece de un estudio antropológico, sociológico, porque realmente, digamos, es que es un territorio desconocido, pero muy presente en el escenario popular peruano actual. Hay el tema del Instituto Lingüístico de Verano, que ha estado trabajando en la Amazonia peruana, traduciendo de la Biblia en idiomas, en los otros idiomas autóctonos
del contexto andino, y que es un caso muy particular. El escritor Mario Vargas Llosa ha escrito una novela que se llama El Hablador, que a pesar de todo lo que es Mario Vargas Llosa, la novela me gusta, porque realmente pone el dedo en una llaga muy interesante, que es la ambigüedad del encuentro entre un poco, bueno, los varios mundos de la selva peruana. Lo que voy a concentrarme en lo que yo voy a llamar las vanguardias biblistas, digamos, en el Perú después de la Segunda Guerra Mundial. Que de cierto modo es trabajar lo que es la herencia en código bíblico del pensamiento de José Carlos Mariátegui, que de cierto modo pone el modelo de vanguardia revolucionaria en el escenario peruano, tanto político como cultural. Su libro 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana tiene como digamos, el ensayo más largo del libro, que es casi la segunda Biblia peruana, trata de la literatura peruana. Y él va revisando, digamos, la literatura peruana como parte de un proceso que sería no solo de nación, sino también de cambio social. Pero, por supuesto, nos trabaja el tema exegético. Pero llegando a los 60, los 70, ¿no? Y por supuesto al padre Gustavo Gutiérrez, que es sin duda alguna el que ha dejado huella, digamos, en el pensamiento peruano, y no solo peruano teológico del siglo XX. Ese modelo que creó Mariátegui de lo que sería tipo vanguardia revolucionaria, se practica también dentro del pensar teológico, ¿no? Lo interesante en los años 80 es cuando Gustavo Gutiérrez empieza a trabajar el texto bíblico. En los 60, 70, la teología de la liberación no tiene nada que ver con exégesis. No es una propuesta exegética. O sea, realmente es evidente que ese proyecto no se lanzó desde una lectura bíblica. Pero en los 80 empieza Gustavo Gutiérrez a trabajar el texto bíblico con empeño, ¿no? O sea, le importa encontrar en el texto bíblico una contraparte. Dice en su libro sobre el caso Job, ¿no?, que la finalidad de su lectura bíblica en este libro es aceptar el desafío que ese libro bíblico nos presenta, con el propósito de subrayar algunos puntos que creemos de gran fecundidad para la inteligencia de la fe que se intenta en América Latina. Lo haremos en particular, todavía estoy leyendo Gustavo Gutiérrez, desde una óptica que no se carga el lazo, la identidad incluso entre metodología teológica y espiritualidad. Yo no tengo nada en contra, digamos, de ese vínculo entre metodología teológica y una espiritualidad, digamos, militante y profundamente religiosa. Y en el caso del libro sobre Job, y también en el libro posterior que se llama El Dios de la Vida, le permite al padre Gustavo ir sacando
no sé, propuestas muy interesantes, pero también, ese es lo que yo quería subrayar, le impide tomar en serio elementos exegéticos fundamentales, en este caso del libro de Job. Por ejemplo, el hecho de que Job es, en el libro bíblico, un hombre rico. O sea, y queda cuestionado al final del libro bíblico por haber reclamado tanto su inocencia, ¿no? Job, al final del libro bíblico, se deja imponer por lo que realmente es una especie de asalto divino. En el libro bíblico de Job no es posible hablar de gratuidad como parte del discurso del libro. Simplemente no está presente el concepto. No son conceptos, son elementos exegéticos que para trabajar el texto bíblico de Job uno tendría que tomarlos en cuenta. Gustavo no lo hace, ¿no? No lo hace eso con criterio, porque está trabajando en base a una espiritualidad particular. Es la desventaja exegética de ya saber en nombre de una espiritualidad la línea que indicara el camino de la salvación, que llevara al encuentro con el Dios de la vida, que es otro lenguaje empleado por Gustavo en nombre de la Biblia para señalar el horizonte dentro del cual le estaría dando lectura al texto bíblico. Pues a mi parecer, lo que pasa es que con ese modo de hacer lectura bíblica que practicaba el padre Gutiérrez durante los años 80, tiene mucho que ver con el modelo de vanguardia revolucionaria que también había caracterizado la participación política de un sector de la izquierda peruana en las décadas de los 60 y 70. O sea que es un reflejo del país y del andar popular del país, pero también acarrea una herencia no tanto ideológica, sino simplemente de práctica política, que forma parte de la lectura bíblica que hizo el padre Gustavo en los años 80. Y yo diría que ese modelo aportaba algo muy importante para el desarrollo de la teología de la liberación, pero también asimismo le impedía aprovechar todo lo que es, digamos, el testimonio del texto bíblico. Así que hay como dos caras de esta manera, de este modelo de lectura bíblico, lectura bíblica exegética en el Perú. Bueno, se ha mencionado varias veces este proyecto de Ribla con el cual yo me había identificado. Las primeras reuniones de Ribla se realizaron en Lima. O sea, el proyecto de Ribla se lanzó desde Lima. No como proyecto andino, sino para toda América Latina, pero sí, digamos, en parte por conveniencia geográfica, pero también tiene algo que ver con lo que yo estoy llamando ciencia bíblica andina, porque dentro del proyecto de Ribla yo tuve que organizar, creo que el segundo encuentro de Ribla en Chaclacayo, en las afueras de Lima. Milton Schwantes me había presionado como hermano luterano a asumirme la responsabilidad de la reunión. Ribla buscaba, o sea, ahí discrepo yo con el monseñor Rivas, o sea, Ribla desde su comienzo proponía desarrollar una ciencia bíblica latinoamericana, o sea, una ciencia propia de América Latina. Y por eso el título de mi ponencia, Ciencia Bíblica Andina, ¿no? Es un reflejo
de ese propósito básico del proyecto de Ribla desde su comienzo, desde su lanzamiento limeno. Yo creo que hay que entender muy bien que de eso se trata con el proyecto de Ribla. Y Milton Schwantes, desde un comienzo, nos iba haciendo recordar que lo que Ribla procuraba alcanzar era una ciencia bíblica propiamente andina, argentina, brasileña, etc. Yo creo que todavía queda como tarea pendiente. ¿Qué sería ciencia exegética, bíblica, qué sé yo, propio del contexto andino? Ahora termino con otro poema. O sea, lo que quería hacer es un poco, habiendo empezado con Pablo Neruda, terminar con César Vallejo, con otro poeta andino, y sus poemas, Los heraldos negros, y también España aparte de mí, este cáliz. ¿Cómo para decir que me parece que el proyecto de una ciencia bíblica andina del porvenir se va a realizar entre el rechazo, por un lado, el rechazo contundente de lo impuesto y lo mortífero, y el llamado a buscar en el mismo mundo ya ancho y ajeno, en un texto bíblico extranjero y extraño, otra patria madre distinta. Es un poco lo que pone sobre la mesa el poema de César Vallejo, que se llama España aparte de mí este cáliz. Y pues con ese poema, que no tengo tiempo para compartir, iba a terminar. Muchas gracias. Como en los otros casos, también va a haber tiempo al final para algunas preguntitas que pueden irlas escribiendo y preparando en los papelitos. Entonces le damos la palabra a Aida Pilarsky y Fernando Segovia. Fernando primero, entonces. Fernando es profesor del Nuevo Testamento y Cristianismo Primitivo en la Divinity School de Vanderbilt University. Su trabajo abarca los orígenes cristianos primitivos, la literatura joánica, las teologías cristianas no occidentales, especialmente de América Latina y el Caribe, y las teologías cristianas minoritarias en el oeste, especialmente de los estadounidenses de origen hispanoamericano. Como crítico cultural, sus intereses incluyen los estudios postcoloniales y estudios de la diáspora. Ha colaborado en los consejos editoriales de una variedad de revistas académicas, fue presidente de SBL, la Society of Biblical Literature, y de la Academia de Teólogos Católicos Hispanos en los Estados Unidos. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi tarea es ofrecer una vista panorámica, muy cerca quizás, de la trayectoria de la interpretación bíblica en Norteamérica. Y lo voy a hacer en 4 pasos. Primero quiero dar una introducción sobre la población latina, ¿no?, de Estados Unidos. Muy bien. Desde un punto de vista materialista, pero también discursivo.
Yo llegué a Estados Unidos el 10 de julio de 1961 y llegué a la ciudad de Nueva York, donde residí por muchos años, el 16 de julio de 1961, es decir, hace 58 años hoy, la fiesta de Nuestra Señora del Carmen, la Virgen del Carmen. Y yo menciono porque es el nombre de mi mamá, y siempre me acordaré de esa fecha. En aquel entonces, según el censo de 1960, en Estados Unidos había una población hispana de 3.5 millones de personas, los cuales constituían el 3.6% de la población del país en total. Esta población hispana se dividía en dos sectores. Los mexicano-americanos, en el sudoeste de la nación, abarcando todo el territorio desde Texas hasta California. Y los puertorriqueños más recientes en Estados Unidos, en el noroeste, sobre todo los estados de Nueva York y Nueva Jersey, y a muchas de las grandes ciudades del resto del país, pero sobre todo hacia el este del país. 60 años más tarde, 2020, la población, 2015, el último estimado del censo, en Estados Unidos viven 54.232.000 hispanos o latinos. 3.5, 54, hoy en día ya debe ser casi 59, casi 60. Todos los países de América Latina están representados. Todas las regiones de todos los países de América Latina y el Caribe están representados por todo el país, en todos los estados de la nación. 64% son de origen mexicano, 9.5% de origen puertorriqueño y de nuevo los demás de todas partes de América Latina y el Caribe. De 1990 al año 2000, el crecimiento de la población hispana fue de un 58%. Del año 2000 al año 2010, un 43% de la población. Es decir, estamos hablando de una gran diáspora de América Latina y el Caribe en Estados Unidos. Hoy en día, con esos casi 60 millones, los latinos de Estados Unidos representan la tercera nación de América Latina en cuanto a números, después de México y Brasil. Algo increíble. Para el 2060 se perfila que los latinos constituyen el 30% de la población de Estados Unidos. Voy a regresar a esto en la conclusión porque tenemos un presidente que tiene un miedo increíble a lo que está pasando. Por lo tanto, yo creo que con la presencia de esta gran diáspora no se puede entender ninguna parte de los estudios latinoamericanos si no se incluye con América Latina y el Caribe la gran diáspora en Estados Unidos y Canadá. Es imposible hacer estudios latinoamericanos y caribeños sin la presencia de la diáspora. Y por lo tanto, es imposible hacerlo con los estudios religiosos y teológicos. No se puede. Y si se hace, se está excluyendo a esa gran diáspora que sigue creciendo día a día. Por lo tanto, todos estos encuentros, todos estos estudios tienen que ser globales y transnacionales. No hay otra forma de proceder en el futuro. Segunda base discursiva. Y aquí me refiero al 50 aniversario de la teología de la liberación, porque esta es la base de la teología latina en Estados Unidos. Para mí la teología de la liberación tiene como 7 años de creación, como si fuera una semana de creación.
empezando en el 67 con la Carta de los Obispos a los pueblos del Tercer Mundo, redactada en gran parte por Don Helder Campbell. Y terminando en el 73 con la primera aportación crítica de José Severino Croato, 7 años después, en un libro que no se conoce mucho y no sé si fue traducido, Liberación y Libertad, Pautas Hermenéuticas. Esa semana de años es el comienzo para mí de la teología de la liberación. En esta teología, el segundo movimiento, según siempre lo he entendido yo, consiste en un análisis crítico de los textos bíblicos y las tradiciones eclesiales. Se estudia la sociedad y la cultura, se estudia la Biblia y se estudia entonces cómo proceder en la sociedad y la cultura a través de la Biblia y las tradiciones eclesiales. Al principio, en estos primeros años, este proyecto fue llevado a cabo por estudiosos no de la interpretación bíblica, sino de los estudios teológicos. Se usaba la Biblia, se acercaba a la Biblia, pero no desde la crítica bíblica. Eso vino después. Y Severino fue uno de los principales contribuyentes a esto. Pero ¿cómo era este acercamiento? Una crítica muy tradicional, una crítica histórica, y con un historicismo de una perspectiva objetivista, imparcial. Era recuperar el pasado tal y como fue y traerlo al presente de forma imparcial. El que lo hacía no tenía nada que ver con el texto. La teología de la liberación viró esto al revés, en el sentido de que entonces se dijo que hasta entonces eran las élites las que interpretaban la Biblia de forma objetivista e imparcial, pero ahora se iba a interpretar desde la perspectiva de los pobres, pero también usando un contexto, un paradigma objetivista e imparcial. No cambió el paradigma, cambió la mirada. Y menciono todo esto porque aquí va a ser el comienzo de la teología latina también. En otras palabras, fue una lectura no ideológica. Se criticaba todo, pero nadie criticaba la Biblia. Nunca se criticaba la Biblia. Estos eran los textos sagrados. Eso vino después, pero al principio siempre se consideró como intocable la Biblia. Bueno, ahora vamos a los estudios latinos. La teología latina comienza en la década de los 70, del 1970 a 1980. Y de nuevo, aquí hay 7 años. Puedo mencionar 7 años con 7 personas, o 6 personas, pero 7 volúmenes. Empieza en 1983 con Virgilio Elizondo y su libro Galilean Journey, The Mexican American Promise. Y en 1990 publica Justo González su libro Mañana, Christian Theology from a Hispanic Perspective. La base de todos de estos autores, incluyendo Virgilio y Justo, era y fue la liberación. Por lo tanto, estaban completamente de acuerdo en el papel central de la Biblia. La Biblia era el segundo movimiento entre la sociedad y la cultura y la praxis. Estaban completamente de acuerdo en el proceso analítico y también seguían la crítica histórica tradicional. Era cómo recuperar la Biblia para aplicarla a la praxis y darle seguimiento al proyecto de la liberación. Por lo tanto, podemos hablar ahora de 3 etapas, en mi opinión, del acercamiento de la comunidad latina a la Biblia. La primera etapa es la que acabo de mencionar. De 1980 a 1990, yo la llamaría una etapa modernista.
Es un acercamiento explícitamente religioso, teológico. No hay ningún crítico escribiendo, son todos teólogos y todos adoptan un punto de vista muy tradicional, muy conservador. La segunda etapa la sitúo de 1990 a 2000, al año 2000. Y aquí ya empieza un cierto impulso postmodernista que calificaría yo de ideológico minoritario. Y ya son acercamientos críticos, más que teológicos, acercamientos críticos, en los cuales se usa la hermenéutica etnorracial para interpretar a la Biblia y a aquellos que leen la Biblia. Es decir, una hermenéutica etnorracial bajo la hermenéutica ideológica que estudia las formaciones y las relaciones de poder con respecto a la identidad etnorracial. Y se entiende por completo. Las preguntas eran: ¿quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Y cómo lidiamos con los textos bíblicos viviendo dentro de Estados Unidos? Aquí se puede mencionar a Jean-Pierre Ruiz, que se encuentra entre nosotros, Efraín Agosto, Francisco García Trejo. La cuestión era la identidad minoritaria. ¿Quiénes somos nosotros dentro del imperio? En la sociedad y la cultura, ¿quiénes somos nosotros en la academia? ¿Quiénes somos nosotros en la teología y cómo debemos actuar? Pero siempre con ese perfil etno-racial. La tercera etapa, del 2000 al 2020, ya se vuelve más lo que yo llamaría ideológica expansiva. Aquí figuran personas, individuos como Francisco Lozada, Aida Pilarsky, Jacqueline Hidalgo, David Sánchez, y lo que empieza a pasar es la integración de otras perspectivas hermenéuticas: el feminismo, el postcolonialismo, el materialismo, la sexualidad. Se complica la situación de la identidad, aún dentro de la identidad latina. La problemática de la identidad se vuelve mucho más compleja que aquella del latino o la latina. Y se empieza a abordar problemas sociales, culturales, que afectan a toda la población, como la migración, el cual van a abordar Daniel Rodas y Jean-Pierre Ruiz acá. Esas son las tres etapas. Ahora, termino con esto entonces. Iba a hablar de los estudios latinos en Estados Unidos y cómo se refleja el estudio teológico dentro de los estudios latinos, pero vamos a la conclusión. ¿Qué está pasando hoy en día en Estados Unidos? Lo que hay es el destape de lo que yo llamaría el blanco nacionalismo en los Estados Unidos, bajo el liderazgo de nuestro flamante presidente. Si se lee, por ejemplo, el New York Times de ayer, la edición de ayer, 4 columnistas del New York Times, 4, incluyendo el economista Paul Krugman, uno de los que quizás ustedes conozcan, hablan todos de cómo ha resurgido el blanco nacionalismo en Estados Unidos y lo que eso conlleva para el país. Por lo tanto, el futuro se presenta con un ambiente muy tenso, un ambiente donde ha regresado la discriminación, donde ha regresado el odio al otro, al latino sobre todo, bad hombres, hombres malos, y la persecución del latino, y no solo en la frontera, en todas partes de Estados Unidos. Esta comunidad de 60 millones de personas se siente asediada hoy en día y excluida de la nación americana. Y por lo tanto, para mí, que ya cuento con ciertos años, lo que esto representa es el retorno al americano feo, the ugly American, con el cual yo crecí en los años 50 y 60.
el retorno del Americano Fair. Y con esto termino. ¿A dónde vamos? Pues yo no lo sé. Yo no sé qué va a pasar. Pero lo que sí sé es que el futuro es imparable y que 60 millones de latinos no se van a callar. En Estados Unidos uno no se puede callar o le dan como es. No nos vamos a callar, pero también es sumamente incierto. ¿A dónde va la teología? ¿A dónde va la crítica? No lo sé. Pero sí sé que tiene que abordar este tema global, este tema de la migración, este tema del odio y del blanco nacionalismo. Hay que abordarlo de forma teológica y crítica. Y para esto tenemos que hacerlo ustedes con nosotros y nosotros con ustedes. Los países de origen con la diáspora y la diáspora con los países de origen. Porque la razón por la cual hay tantos latinos en Estados Unidos es por un resultado de la política neoliberal de los años 80 y 90. Toda esa gente que se quedó sin trabajo ha ido a parar a Estados Unidos. Por eso somos 60 millones ahora. Y lo vamos a seguir siendo. Pero tenemos que trabajar juntos. Eso es lo que quería darle, un cierto panorama global de lo que está pasando. Aida Pilarsky, a quien vamos a escuchar ahora, es doctora en Antiguo Testamento y jefa del Departamento de Teología en St. Anselm College, Manchester. Es una de las editoras del comentario bíblico Wisdom Commentary Series que se va a mencionar en algún momento en estos días, 58 volúmenes. Es parte del comité directivo de Iniciativa Teológica Hispana. Su investigación se centra en 3 áreas: los profetas, hermenéutica bíblica latino A y X, y la intersección entre género y cultura en la interpretación bíblica. Entre sus publicaciones encontramos Gendering Immigration in the Pentateuch Legal Codes, A Reading from a Latina Perspective, de 2018, By Bread Alone, de 2014, la Biblia a través de los ojos del hambre, Pentateuco, la Biblia en perspectiva latinoamericana, Introducción al Antiguo Testamento, de 2014. Buenas noches. Mi presentación va a ser más corta que la de Fernando, porque fuimos 2 por el precio de 1, así que nos dieron la mitad de esta presentación en cuestión de tiempo. Y lo que coordinamos con Fernando es que yo iba a hablar de más o enfocarme más en la perspectiva de las latinas en Estados Unidos. Entonces, esta presentación da una mirada rápida a los trabajos centrales hechos por biblistas latinas y lo presento dentro de un marco más amplio, que es el de la hermenéutica bíblica feminista en los Estados Unidos. Comienzo compartiendo un gráfico que preparé para un artículo que publiqué en el 2011. Ese artículo, aunque todo está muy pequeño ahí, me voy a aproximar al slide en un segundo. Con este gráfico lo que quiero comunicar brevemente son las 3 grandes olas del desarrollo en el entendimiento de lo que significa la palabra feminista. Porque creo que este es un punto que para aclarar así necesariamente en esta presentación. A través de este trabajo que hice en el 2011, lo que quiero explicar es que han habido 3 olas grandes y generalmente el entendimiento del término feminista, sobre todo en Latinoamérica, está reducido, o sea que se ha estancado en la primera ola. Esa primera ola comenzó ya a fines del siglo XIX. Esta se encuentra en los movimientos políticos, el feminismo como movimiento político. La segunda ola está marcada por la entrada de esta
categoría de investigación en la academia. ¿Entienden? Ya es una categoría de investigación en la academia. Ah, muy bien. Entonces, la primera etapa, desde fines del siglo XIX hasta más o menos 1970, en que el término feminista como categoría de investigación entra en la academia. La tercera ola refleja la integración de la intersección de otra categoría o dimensión. Esto es estando ya dentro del ámbito académico, que es la relacionada a la cultura, raza y etnia. Entonces, esa tercera ola, pueden ver acá en los 1990, esta sería la tercera ola. ¿Okay? 3 olas. Entonces, en el entendimiento del feminismo o del concepto feminista, hay que actualizarse un poco, ya estamos en la tercera ola, no en la de solo un movimiento político. Ya hemos entrado en la academia décadas atrás, casi medio siglo. En este artículo que escribí en el 2011, resumo diciendo la siguiente... antes de irme a la siguiente, perdón. De repente desde aquí. Antes de la siguiente, perdón, retrocedo un momento. Esta parte. ¿Okay? En la tercera ola, cuando está la entrada ahora de otra categoría, que es la raza, cultura, etnia, vemos que en la sociedad más grande de biblistas en los Estados Unidos, que es la SBL, Society of Biblical Literature, recién minorías como la hermenéutica bíblica afroamericana, la hermenéutica bíblica Asian American y la Latino Latin American Biblical Hermeneutics, se nos abren espacios 1999, 2000, y nosotros hemos sido uno de los últimos encontrando un espacio aquí. Y quiero que esto sirva de contraste con la demografía, el cambio demográfico, ¿no? 60 millones y recién encontramos un espacio en una sociedad bíblica de ya casi 200 años. Recién encontramos un espacio. Entonces, en el artículo de 2011 termino diciendo, y acá, lo está en inglés pero acá lo traduzco: de esta forma, la tercera ola nuevamente expande la periferia de la postura analítica y constructiva feminista para reclamar la humanidad plena de toda persona. Y lo hace situando la teorización y teologización, especialmente cuando se enfoca en la situación de las mujeres, dentro de la lógica de una igualdad radical. La referencia a la igualdad en esta descripción desafía el reduccionismo de este entendimiento de igualdad al mero equilibrio cuantitativo, en donde las mujeres son solo puestas en posiciones de los varones. Entonces, la tercera ola expande la perspectiva y el discurso feminista con el desafío de mirar a la situación de las mujeres, tomando en cuenta sus contextos locales y globales, y la estructura detrás de estos contextos, como un elemento esencial de su investigación. Uno de los resúmenes más recientes en esta región geopolítica, refiriéndome a los Estados Unidos, ha sido hecho por Susan Schultz en su ensayo Descubriendo un largo pasado desconocido para un presente vibrante, estudios feministas de la Biblia hebrea en Norteamérica. Schultz divide su análisis en 4 fases, y están aquí en el slide, las que van remarcando grandes desarrollos en cada una de ellas. La primera, descubriendo a las mujeres como categoría de interpretación bíblica en los 70s, la expansión de la política sexual y de género en las perspectivas feministas bíblicas durante los 80s. Tercera fase, hacia una diferenciación en la exégesis feminista, humanista y mujerista en los 90s. Y la última fase, adoptando una interseccionalidad global y relaciones dialogales en el siglo XXI. En la primera fase, Schultz incluye no solo a biblistas, pero también a teólogas, como ha sido el caso de Latino Art Theology, la teología comienza con los teólogos, los biblistas vamos a entrar después.
Estas teólogas como Mary Daly, Carol Price y Rosemary Radford Ruther, que ayudaron en esta primera etapa. En esta presentación doy prioridad a las biblistas que están en esta etapa, quienes fueron dos Phyllis, Phyllis Tribo y Phyllis Bird. Phyllis Tribo y Bird identificaron y remarcaron hace ya casi medio siglo la importancia y la necesidad de aplicar la investigación feminista como perspectiva en la lectura e interpretación bíblicas. Entonces, esta es la primera fase. Segunda fase. En esta fase, el trabajo de dos biblistas con sus correspondientes libros se resaltan por su impacto. Tienen a Elizabeth Schussler Fiorenza con su libro En memoria de ella, publicado en el 83, y Phyllis Tribo nuevamente con otro libro, Textos de terror, publicado en el 84. En los 80 ciertamente se hace un avance cualitativo en la investigación sobre y desde la perspectiva de las mujeres y el género. Un factor importante de la postura hermenéutica feminista es que desafiará la dominante noción modernista de objetividad, neutralidad y la posibilidad de extraer el significado original del texto bíblico, algo que Fernando mencionó también. Tercera fase. En este periodo la exégesis feminista se expande cuando otras voces empiezan a ocupar más espacios en la academia. Estas voces se enmarcan bajo la categoría de raza, y ahí es esa tercera ola, ¿no? Schultz remarca dos grupos, las biblistas afroamericanas y las mujeristas, un término que lamentablemente se ha usado como categoría para referirse a todos los estudios hechos por mujeres latinas o hispanas. Aquí hago un paréntesis a la presentación de Schultz, ya que su análisis cronológico refleja más el despertar de la conciencia o el awareness de las feministas blancas, quienes ya con números mayores y con más acceso a la disciplina pudieron publicar en las mencionadas fases y por lo tanto se pueden encontrar trabajos representativos. Esto no fue el caso con las biblistas de minorías, por muchas razones, entre las cuales se encuentran la inequidad de acceso a estudios de posgrado y la falta de interés también de las editoriales. A esta tercera fase le corresponderían adecuadamente el avance cualitativo que se plasmará en la segunda década de este siglo. Aquí menciono publicaciones importantes hechas por biblistas humanistas, que serían las afroamericanas, y Latino AX. Y voy a explicar eso después. Estas posturas o perspectivas presentan más información y detalles desde y no acerca de estas dos perspectivas, ya que ahora tenemos voces representativas en el campo. Desde la perspectiva humanista, dos publicaciones recientes incluyen el libro de Naisha Jr., Una introducción a la interpretación bíblica humanista, publicado en 2015, y el volumen editado por Kay Byron y Vanessa Lovelace, Interpretaciones humanistas de la Biblia, expandiendo el discurso, publicado en el 2016. Antes de mencionar dos publicaciones desde la perspectiva Latino AX, quiero decir algo acerca de este término y también acerca de la situación de las latinas en la academia. Una definición general del término Latino A, al que recientemente la X, como Latinx o Latinx, se está añadiendo para reconocer e incluir a otros grupos excluidos del binario OA, es la siguiente. Orlando Spin, en este Companion to Latino A Theology, publicado en el 2015, lo define así: latinos y latinas son las comunidades en los Estados Unidos y personas cuyas raíces culturales e históricas se encuentran en Latinoamérica. Entonces, esta definición un poco explica la diáspora sureña en el norte. En el 2015, la población latino AX se aproximaba ya a los 60 millones, de los cuales la mayoría han nacido en los Estados Unidos. Existen por lo menos 20 comunidades latino AX que se distinguen por su interna diversidad histórica,
cultural y étnica. La mayoría se identifica como cristianos y todas las denominaciones religiosas tradicionales están experimentando el gradual crecimiento interno de esta población en sus iglesias. Lamentablemente, en los campos de teología y Biblia, estas comunidades están subrepresentadas en la academia, y si añadimos el factor de género, los números son más alarmantes. Por ejemplo, la SBL, en su último reporte del perfil de la membresía, publicado en enero de este año, dice que el total de la membresía es de 8.324. De este total, 75 son varones, 25% son mujeres. De esta misma membresía, 2.245 son catedráticos, 760 son catedráticas. Y esto es solo diferenciando hombres y mujeres, ¿no? 2.245 catedráticos, 760 catedráticas. Ahora, añadiendo la categoría de raza o etnia a este grupo, la diferencia es mucho más abismal. Del total de los que tienen la cátedra, que son 3.005, o sea, de toda la membresía, los que tienen cátedra son 3.096 son latino AX. Y de estos 96, solo 5 latinas ejercen la cátedra. Lo que quiere decir que las biblistas latinas son aproximadamente el 0.00007% de la membresía total de la SBL. Es menos del 10% del 1%. María Pilar Aquino subraya que, y aquí cito, el hecho de que haya muy pocas teólogas latinas a través de las Américas no es por falta de voluntad o vocación, pero se debe al impacto en nuestras vidas de las fuerzas sistémicas entrelazadas del colonialismo, del racismo y la exclusión sexista y de la injusticia socioeconómica. Las mujeres latinas en los Estados Unidos son percibidas como excelentes en ocupaciones como las de cajeras, conserjes de limpieza, lavanderas, empleadas del hogar, operadoras de las textilerías, cocineras, campesinas durante la cosecha y otras ocupaciones más. Pero raramente se nos presenta como catedráticas, científicas, investigadoras y muchas otras profesiones que tienen que ver con la búsqueda del conocimiento. Cierro la cita. Observando estas realidades en los Estados Unidos, al trasfondo de la teología en general y de los estudios bíblicos en particular, se puede apreciar cómo las siguientes publicaciones que trabajan desde la perspectiva latino AX están siendo hitos importantes de avanzada. Aquí resalto 2 publicaciones. La primera es una publicación reciente, relativamente, en el 2014, editada por Fernando y Francisco Lozada. De los 17 contribuyentes, 4 son biblistas latinas. Aida Besanzón Spencer, Cristian García Alfonso, que me acabo de enterar que ya dejó la cátedra, o dejó de enseñar porque ya no tiene una posición, Jacqueline Hidalgo y su servidor. El libro se titula Hermenéutica Bíblica Latino A, Problemáticas, Objetivos, Estrategias. A fines del 2018 se publicó también un volumen editado por Efraín Agosto y Jacqueline Hidalgo, titulado Latinexes, la Biblia y Migración. Este es un volumen colectivo que refleja una crisis recientemente resaltada por sus prácticas inhumanas en un país supuestamente desarrollado. Este volumen incluye a 7 biblistas, entre los cuales se encuentran 2 mujeres biblistas, Jacqueline Hidalgo y su servidora. Se invitaron a 2 teólogas, Nancy Bedford, por su trabajo en el tema de la migración, y Margaret Eimer, que es una teóloga afroamericana, quien hizo una respuesta general al volumen desde la perspectiva de otra minoría racial. A modo de conclusión, apunto a este espacio que emerge en la reflexión desde las perspectivas feminista y latino AX,
y a la mención que Scholz hace en la fase 4 de la interseccionalidad global y las relaciones dialogales en el siglo XXI. Este es un espacio que encara diversas formas de discriminación y opresión. Fernando Segovia, en su presentación, y ahí está, Criticismo en tiempos críticos, reflexiones acerca de la visión y tareas. Esta fue su presentación como presidente de la SBL en el 2014. En esta, él propone un séptimo paradigma, al que llamó tentativamente global sistémico. Este paradigma intenta relacionar la visión y tarea del criticismo bíblico con las realidades y las nuevas crisis del siglo XXI. Su objetivo, alcance y óptica apuntan al tipo de plataforma epistemológico que se necesitará en nuestro siglo. Este paradigma requiere que se entre en conversación con las epistemologías del sur. Segovia menciona 3 premisas centrales de estas epistemologías. La primera es que estas ven el entendimiento del mundo de forma más amplia que la del occidente. Segunda premisa, afirman la diversidad del mundo como inagotable. Y el bebé está contribuyendo. Y la tercera premisa, esta diversidad se resiste a cualquier tipo de teoría general, o sea, para no establecer solo toda esta diversidad y tratar de convertirla en una. Refiriéndose al alcance de esta visión del séptimo paradigma en relación al criticismo bíblico, este incluye un análisis crítico tanto de la producción como el de la recepción del texto bíblico en sus correspondientes contextos. Segovia dice que la óptica de este séptimo paradigma debe, como imperativo, y ahora lo cito y traduzco, interactuar con los otros grandes modelos de interpretación, determinados en cada tiempo por el enfoque específico de la pregunta en cuestión, ya que todos estos ángulos de investigación son aplicables. El análisis de crisis individuales tanto como globales. De hecho, así como las dimensiones históricas, socioculturales, ideológicas, culturales y religiosas entrecruzan lo global sistémico, así también lo global sistémico impacta y se intersecta con estas dimensiones. Con eso cierro esta cita. Y lo último que quiero decir entonces es que nos queda a toda la gente trabajando en el área bíblica aceptar este desafío, el séptimo paradigma por ahora, y ocupar este espacio. Gracias. Bueno, vamos a pasar entonces a las preguntas. Una pregunta para Leif. ¿Se puede decir que Ribla nace como un correctivo a la debilidad y sesgo exegético de la teología de la liberación? O sea, debilidad y sesgo de la exégesis de la teología de la liberación. Esa es la pregunta. O sea, yo creo que en el caso peruano, el caso de Gustavo Gutiérrez, la teología de la liberación, digamos, sale del intento, en parte de la espiritualidad de ese proyecto es beber, como dice Gustavo, en su propio pozo. Y un poco con toda la razón, eso implica no empezar con la Biblia porque no es pozo propio. O sea, es en su primer momento andino, armamento de guerra. O sea que yo no he dicho lo que dije para hablar, para
O sea, yo creo que Gustavo Gutiérrez, el proyecto de la teología de la liberación, ha hecho lo que hizo con toda la razón. Y el proyecto de RIVA realmente nace dentro de la misma espiritualidad, el mismo movimiento teológico latinoamericano. Es un reflejo de la misma espiritualidad, la búsqueda de encontrar, digamos, una lectura más ligada a la realidad latinoamericana. Lo que pasa es que dentro del movimiento bíblico latinoamericano, digamos, el proyecto que CIVI representaba en Brasil, todo ese esfuerzo pastoral de poner la Biblia en las manos del pueblo de Dios. O sea, la discrepancia que se daba entre Milton Schwante por un lado y Carlos Mestre por otro lado, o sea, era un poco si era necesario, si era posible realmente crear una ciencia bíblica latinoamericana, o sea, crear una lectura bíblica capaz de explicarse, capaz de defenderse, capaz de articular lo que sería un pozo bíblico propio del pueblo latinoamericano. Y no solo como modo de divulgar los resultados de la ciencia bíblica europea, norteamericana, cosas, sino más bien como parte de la misma búsqueda que Gustavo Gutiérrez llama beber en su propio pozo. Así que no hay que oponer, no es cuestión de defectos, sino más bien un modo de ir articulando cada vez más lo que es la propuesta propia un poco de la teología latinoamericana, me parece. Para cualquiera de los tres, mencionaron una mayor colaboración e intercambio entre la diáspora en el norte y América Latina. ¿Por dónde debería comenzar esa colaboración? Supongo que hay distintos niveles. Por ejemplo, el Congreso es una gran posibilidad y una de las metas, o no tanto como metas, pero esperanzas, es que este espacio nos sirva como de intercambio y también de conexiones para desarrollar esas redes de comunicación. Así que ustedes tienen que ayudarnos con su creatividad y ver en qué forma podemos entablar estas conexiones. Ahora, en el campo académico, yo diría, por ejemplo, está el Grupo Teologanda y hay algunas presentes aquí en Argentina, y por ejemplo después de ese congreso vamos a tener otra reunión, otro taller en que muchas de las participantes vamos a estar ahí también. Y algo que por ejemplo en la presentación que haré ahí es introducir o presentar, ¿no? en este continuar teorizando y pensando cómo hacemos esto, ¿no? Presentar lo que estamos haciendo desde la diáspora sureña en el norte, metodológicamente, pero hay distintas posibilidades, distintas orientaciones, lecturas, y tener estos diálogos. Pero se tienen que abrir esos espacios porque no hay, y no podemos esperar a que se nos abran. Completamente de acuerdo. La diáspora es una diáspora globalizada. Porque, con esto quiero decir, es una diáspora no como las de antes, sino que es una diáspora que se mantiene en contacto con los países de origen a través de los medios sociales, del teléfono. No se pierde el contacto, al contrario, el contacto se hace cada vez más fácil y por lo tanto se puede hacer más fácil entre los estudiosos. También no hay que estar presente, se puede llevar a cabo de otra forma. Y yo diría que ciertas factores son muy importantes y para mí sería, uno de ellos por ejemplo sería la desigualdad. La desigualdad que impera en Estados Unidos y la desigualdad que impera en América Latina y el Caribe, la cual lleva a la migración a Estados Unidos
donde llegan los latinos y se unen a la desigualdad latina en Estados Unidos. Me parece a mí que el modelo económico, la forma de lidiar con el modelo económico, la desigualdad que nos une a todos en el mundo globalizado es algo sumamente importante, sería una gran base para entendernos mutuamente. La migración, la desigualdad, esas son y ambas increciendo, ¿no? Hay una pregunta para Ida, se ve que impactó el tema de los números de presencia, entonces si ves la posibilidad de que se incremente el porcentaje de participación de las mujeres biblistas. Yo tenía más esperanza hace 2 años, pero como Fernando lo mencionó, el racismo que antes se sentía, pero discretamente, ahora está tan abierto hacia tu cara, apenas te notan un acento, ahí mismo viene la crítica de dónde eres, revuélvete a tu país o cosas así. Ahora, cuando vamos al campo académico, el acceso es muy, muy difícil a los estudios de posgrado para las mujeres en general. Y en el campo de la teología y Biblia, mucho más, porque lo único que se quiere es el método histórico crítico y todas las otras cosas no son científicas, pero tenemos la prueba de que ya llevamos medio siglo en que la investigación feminista ya entró en la academia y no va a salir. Ahora, somos muchas minorías. Yo creo que de a pocos va a haber una necesidad, porque la mayoría de las participantes en todas las iglesias, si nos vamos a hablar de campo de teología y Biblia, somos mujeres. O sea que eventualmente va a suceder. Es el cambio demográfico que por fuerza va a tener que cambiar o va a terminar. Muchas gracias. Y la última dice parte de una afirmación: no hay diáspora sin éxodos, ni éxodos sin esclavitud y explotación del orden que fuera. Entonces, ¿cuál fue, pregunta, si es que la hubo, la corriente exegética más acertada, así dice, propuesta por la teología de la liberación, como para responder a esta realidad? Es una pregunta un poco difícil de responder. Bueno, yo puedo comentar la pregunta desde lo que veo yo en el contexto canadiense, que yo creo que también es verdad en los Estados Unidos, que es que, tocando el tema de la teología de la liberación, lo que no se ha captado muy bien allá es que realmente es un proyecto de vida. Lo que Gustavo Gutiérrez en algún momento llamaba una espiritualidad. O sea, pero para trabajar el tema de la teología de la liberación en el contexto, digamos, norteamericano, incluso canadiense, en el marco académico, simplemente no entra. O sea, no es posible pensar desde una espiritualidad en la práctica académica, yo diría. O sea, para entender, lo que pasa es que, por lo menos en mi experiencia, el tema teología de la liberación se vuelve un discurso crítico. No se entiende allá como proyecto de vida. Y no se lo comenta como proyecto de vida, sino más bien como una especie de lectura crítica de la realidad. Pero si entiendo bien lo que he vivido en América Latina, en el Perú, para realmente ponerse a la onda de la teología latinoamericana, de la liberación, un poco hay que entenderla en primer lugar como, no sé, una postura de vida, ¿no?, en medio de todas las injusticias que hay. Y eso es un desfase que yo veo con frecuencia.
¿Qué me dicen los colegas? Bueno, yo empezaría diciendo la propuesta. Es una muy buena pregunta. Quisiera hablar con la persona que lo escribió. Me luce que la propuesta menos acertada, es la falta de crítica ideológica con respecto a la Biblia. Que todo lo que está en la Biblia se acepta como texto sagrado y que no se somete a la Biblia a un análisis crítico como se somete a la sociedad y la cultura a la praxis. ¿Por qué no los textos bíblicos, las tradiciones eclesiásticas? Esa es la propuesta menos acertada y hoy en día ya, diría yo, superada por completo dentro del ámbito crítico. La más acertada es traer la óptica materialista, que estamos hablando no solo de palabras de vida y de fe, sino que estamos hablando de una forma de vida material, que incluye la pobreza, incluye la riqueza, las relaciones entre los pobres y los ricos. Y en esto siempre, y es interesante porque la teología, la Biblia fue, y la figura de Jesús también, fue fascinante para los marxistas. Rosa Luxemburg, Vladimir Lenin, todos, no todos, pero muchos de ellos escriben sobre la Biblia y la figura de Jesús como algo muy atractivo. Jesús era un gran socialista, no un comunista, un gran socialista camino al comunista, pero Jesús falló, este es el punto de vista marxista, ¿no? Temprano. Jesús falla porque Jesús critica el consumo, pero no critica la producción. Y entonces ahí es que Jesús va a ser superado por la crítica marxista. Pero ese sentido de que hay que recuperar el sentido materialista, para mí es la propuesta más acertada de la crítica de la liberación. Que no solo son problemas teológicos, problemas eclesiales, sino que en la base de todo esto, y junto a todo esto, hay problemas de economía desde el principio, y los hay hoy en día y los habrá por siempre. Es esa base materialista la que introduce, que para mí es la más acertada. En mi caso, yo me considero teóloga de la liberación, además de ser feminista y católica, muchas de las otras categorías de identidad. Pero para mí lo que ha sido importante es el punto de partida cuando se hace la interpretación bíblica. Creo que ha sido la mayor contribución de la teología de la liberación, nuevamente como postura asumida. Y que es empezar con las realidades de la gente. Estoy en el proceso de desarrollar la hermenéutica bíblica latina feminista, y latina específicamente. Tengo 2 ensayos que ya los he estado trabajando, uno lo presentaré ante Uganda, en que ese ensayo que es parte de este volumen, en ese yo comienzo por la realidad de las campesinas, que en su mayoría son latinas, y el 80% de ellas han experimentado acoso o abuso sexual. 80%, es la realidad. ¿Cómo hablar de Dios en esa realidad? Los métodos, no hay un método. El problema de la pregunta, aunque es muy buena pregunta, es todos los métodos son necesarios, todos los métodos y aproximaciones. Pero ¿cómo los utilizamos esos para intentar traer luz a esas realidades? Porque la Biblia es muy importante para nuestras comunidades, aquí y allá. Entonces, ¿cómo? Si empezamos a enfocarnos en las realidades. El otro ensayo que estoy trabajando también es el envenenamiento del agua en Flint, en Estados Unidos, que sobre todo ha afectado a comunidades de minorías y a mujeres, especialmente, porque las mujeres que estaban embarazadas y tomaron de esa agua que tenía plomo, ¿no? Plomo, eso va a afectar a sus hijas y a las hijas de las hijas, son las nietas. Es un problema intergeneracional y que necesita una justicia.
intergeneracional. Entonces, ¿cómo trabajamos eso? Esas son nuestras crisis, las crisis del siglo XXI. Y empezar por eso, de esas realidades, y hablar de la palabra de Dios en esas realidades, ¿no? Muchísimas gracias a los tres y a todos por la paciencia.